Entonces, empezaremos con precisamente, permítanme un momento. Listo, ¿verdad? ¿Ningún problema? Ningún problema, se ve perfecto. Muy bien, Muchas bien, gracias. pues, sí, muy bien, pues entonces damos inicio con lo que sería precisamente el tema de neurodiversidad y como lo comentaba hace un momento, pues el objetivo es buscar reconocer más las fortalezas que las debilidades de estas personas que presentan alguna condición de neurodiversidad. Buscamos entonces favorecer esta visibilización y más que hablar de debilidades, hablemos de áreas de oportunidad desde cualquier ámbito o disciplina, ya sea como en un contexto de desafío psicosocial, ya sea desde la educación o ya sea desde la salud, que en este caso pues nos corresponderá precisamente hablar de educación. Y las situaciones que deberíamos partir de la premisa que los alumnos cuando llegan a la educación superior, que en México es el bachillerato y corresponde eh, al 12.º año de escolaridad, que luego da margen a la educación superior, resulta que estos alumnos pareciera que tienen un transitar invisible cuando tienen alguna condición de neurodiversidad, ya sea porque no lo requieren, ya sea porque lo desconocen o ya sea que lo conocen pero no lo quieren referir precisamente por el temor al rechazo que se pueda presentar. Entonces, en nuestro país lo que hemos estado tratando de trabajar ha sido precisamente desde la educación superior. Ahora nos hemos ido a buscar esta sensibilización y esta visibilización de los alumnos a partir de la preparatoria y, ¿por qué no? Pues un poco más adelante, buscar ir sensibilizando a la población infantil. Hablamos de los primeros años, de los 6 años, primaria básica y primaria superior, buscando precisamente que Pablito no sea el niño raro que se esconde en un rincón y se tapa las orejas, sino que este Pablito es un niño que cuando está rebasado o cuando está muy ansioso se tiene que ir a un rincón para no, porque los ruidos le alteran. Ya no sería rarito, sino ya sería Pablito. Y esta es una de nuestras ideas también, que nos vayamos más atrás porque estos jóvenes o estos niños que presentan alguna condición de neurodiversidad serán los adultos de mañana. Entonces, esto es un poco lo que les comentaba, que tendemos más a centrarnos en el déficit. Vemos que estas personas con neurodiversidad pueden ser marginadas, desfavorecidas tanto social y económicamente por esta tendencia. Y en este caso, las actitudes y acciones que tenemos como sociedad no adoptan esta perspectiva alternativa en donde se busque promover la inclusión y aprovechar el potencial creativo que ofrece cada neurodiversidad, que un poco más adelante iremos hablando de las fortalezas que se tienen. Entonces, esta estigmatización y centrarnos en el déficit se refleja tanto en las escuelas, desde las primarias, como le estaba comentando, hasta la educación superior, nombrando entonces a las personas neurotípicas como aquellas que no presentan alguna condición de neurodiversidad y aquellas que presentan autismo, déficit de atención, etcétera, entre otras, son las que se consideran neurodiversas o neurodivergentes. Pero algo que tenemos que pensar desde la educación definitivamente es que tenemos que pensar en cerebro. El cerebro es el órgano efector de la conducta. Entonces, tenemos que pensar también que así como hay diversidad social, diversidad psicológica, pues definitivamente también
tenemos que añadir a esta complejidad del cerebro humano para tratar de plantear y entender desde diferentes perspectivas científicas a lo que sería la diversidad. Pero entonces, en este caso, perdón, en este caso, este planteamiento desafía lo que son los paradigmas tradicionales de normalidad, lo cual nos lleva a generarnos más preguntas que respuestas sobre cómo entendemos estas diferencias neurológicas. Es decir, estamos acostumbrados desde la perspectiva clínica, desde la perspectiva de salud, que la condición de autismo enmarcado dentro del DSM-5, pues refiere que es un trastorno que ahora se conoce como el trastorno del espectro autista. Entonces, el buscar diferenciar y tratar de asumirlo desde una perspectiva neurológica, pues también es un reto desde la salud. Ahora, este reto, ¿cómo se va a enfrentar desde la educación? Y entonces habría que entender las diferencias neurocognitivas, que estas son parte de las variaciones naturales de la experiencia humana y no deberíamos verlas como unas deficiencias que deben tratarse. Es decir, no hablemos más de trastornos y hablemos más de condiciones, las que estaba mencionando. Aquí solamente es un ejemplo de cómo la neurodiversidad debería ser considerada como un término sombrilla. Este término sombrilla en la que caben pues todas las diferentes condiciones, no solamente las que estaba refiriendo, que son las clásicas, las repito, autismo, déficit de atención, disgrafia, dislexia, discalculia, dispraxia y síndrome de Tourette. Si ustedes se dan cuenta en la imagen de la derecha, tenemos también diferentes condiciones que son condiciones neurológicas y condiciones psiquiátricas, porque hablamos, por ejemplo, de epilepsia, hablamos de trastornos bipolares, hablamos de sinestesia y que hablamos también, fíjense ustedes, lo estamos viendo en la parte inferior de la derecha, síndrome Down. Este síndrome Down, que, bueno, que por cuestión de tiempo no nos meteremos, pero que también hay algunos casos descritos en la literatura, que hay personas con síndrome Down con grado de maestría. Entonces, pues esto es un reto y es un reto al que les estoy invitando que compartamos en América Latina porque es un reto y un desafío, repito, para educación y para salud. Eh, Estos son los que estaba comentando previamente y me voy a enfocar en algunos momentos en lo que es el trastorno del espectro autista, porque esta condición del autismo pues es una de las condiciones que nos causa pues un poco más de temor. ¿Por qué? Pues por el desconocimiento y entonces, bueno, pues iremos hablando de esta condición. Sabemos lo que había mencionado, bueno, que esta es una definición que da el DSM-5 y en resumen, pues tiene que ver con los trastornos, se le conoce como un trastorno del neurodesarrollo con dificultad en la interacción social, en la comunicación en diversos contextos, junto con patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Pero también es verdad que, de acuerdo a lo que nos dice el DSM-5, estos síntomas deben estar presentes desde de las primeras fases del desarrollo, que definitivamente mientras más pronto las identifiquemos, pues estas también darán lugar a que estas personas que lo presentan sean también más fácilmente adaptables y también vayan siguiendo lo que es una formación educativa
dentro de los parámetros normales. Eh, en el caso preciso del trastorno del espectro o de la condición del autismo, pues esta constituye un síndrome que tenemos que ver que al tener un desarrollo de intervenciones efectivas, esto va a mejorar definitivamente la calidad de vida. Pero también tenemos que entender que esa diversidad aún dentro de una condición del autismo y que nos demarca tres características principales, el DSM-5, pero también hay una enorme complejidad y una enorme heterogeneidad, lo que hace precisamente que en la condición grado 1, que es el autismo y que anteriormente conocíamos como espectro autista, pues ahí vamos a tener esa heterogeneidad y que también eso corresponde a un desafío desde la salud y desde la educación. La Organización Mundial de la Salud describe que aproximadamente uno de cada 160 niños tiene autismo y posiblemente un 16% de la población infantil podría tener esta condición. Vemos que los centros de control de trastornos estima que el 1,68 de los niños estadounidenses de menos de 8 años tienen autismo, mientras que en 2016 los padres describían una prevalencia del 2,5. En México no tenemos cifras precisas. La Secretaría de Salud refiere que alrededor de 6.200 personas nacen al año con autismo. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente uno de cada 112, 120 niños presenten autismo. Y fíjense ustedes en el tercer párrafo, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2020, en México hay 6.179.890 personas que presentaban algún tipo de discapacidad, y yo me atreví a poner el guión de neurodiversidad, eh, que representa el 4,9% de la población total del país. De esta, 53% son mujeres y 47% son hombres, pero aún así este censo, que es del INEGI, no presenta datos específicos de autismo. Lo enmarca como una discapacidad, pero no especifica, repito, el autismo. Y en este caso, las personas que se describen con discapacidad es el 2% y corresponde a personas de 0 a 17 años. Eh, por ejemplo, en varias instituciones hay centros, hospitales, educativas, aquí en nuestro contexto mexicano, que brindan atención a personas con TEA, con autismo. Sin embargo, tampoco se cuenta con cifras específicas. Y esto nos lleva a que solo identifiquemos de manera estimada 2 a 3% de las consultas o atención general podría estar relacionada con autismo. Entonces, al margen de estas cifras, pues tenemos que tener este compromiso de generar mayor concientización y buscar en las familias que precisamente tengan esta sensibilización, pero tengan también los elementos suficientes para que ellos puedan identificar esta sintomatología y acudir de manera más temprana también a la atención. Cuando me presentaron, también referían dentro de mi currículum que yo estoy en un hospital, es un hospital de tercer nivel, es decir, de alta especialidad, y en los primeros meses del año me llamó la atención que de los niños de cada 10 niños que estaban acudiendo a la consulta, 6 niños, o sea, presentaban o autismo o problemas de lenguaje.
Y esto es un dato alarmante porque, repito, estos son los niños que van a ser los adultos de mañana y no estamos preparados aún para enfrentar pues esta bola de nieve y esta situación en el que desde la educación y desde la salud, o sea, también deberíamos estar estableciendo esta comunicación precisamente para pues tratar de ir estableciendo pilares que permitan desde ambos sectores tan importantes eh, dar seguimiento y apoyar tanto a las personas que presentan alguna condición como a sus familiares en la atención. Y por supuesto a los maestros y por supuesto a los médicos que no están, o sea, que están familiarizados más con un trastorno y que lo siguen viendo como un trastorno y, ¿por qué no?, también como una estigmatización. Ahora, otro de los puntos es que también tenemos que considerar ciertas características. Esta condición de autismo es 4 veces más prevalente en varones, pero quizás pueda haber modificaciones en estas cifras dado el masking que realizan las mujeres. Es decir, este masking es aquel que antes de salir de casa, pues se ponen de frente al teléfono, al espejo, precisamente para simular una mueca, simular ciertas características y enmascarar la condición. Como lo comentaba también, pues se encuentran dentro de las primeras 5 causas de atención infantil y de estas 3.5 reciben educación especial en centros disponibles, pero solamente en 42% de las ciudades. Y esto que está en azul es algo que tenemos que considerar en todas las condiciones de neurodiversidad. Van a ser características que van a persistir a lo largo de la vida. Simplemente, o sea, es que mientras más pronto las detectemos, más estrategias se tendrán para irlas enfrentando. Pero estas son características que persistirán a lo largo de la vida. Solamente pensemos en que estas imágenes son de algunas de nuestras, digamos, informaciones que se suben a las redes, pero vean ustedes, trato de ejemplificar con esta imagen, que todas son imágenes que tienden a ver al autismo como si fuera alguna condición infantil y tiene que ver precisamente en que son condiciones, con esta imagen pensamos que es algo infantil, pero no, son lo que repito, condiciones que van a permanecer durante toda la vida. Ahora, también tenemos que ver que hay los derechos de niños que presentan, de los niños con discapacidad, pues tienen que ver precisamente con disfrutar de una vida plena, también con un goce pleno de sus derechos humanos, libertades fundamentales en diferentes igualdades de condiciones. Y por tanto, este párrafo es interesante porque es un movimiento que surge a partir de la década de los 90, que fue iniciado por la comunidad autista, y este movimiento buscaba incidir en políticas de salud pública, es decir, que no se les considerara como un trastorno, sino simplemente que se vieran como una condición, pero que además presentaba esta comunidad pues mucho más fortalezas que debilidades como tal como se les estaba presentando. Más adelante ya se van incorporando las otras condiciones de neurodiversidad que comentaba al inicio. Y esta es una diapositiva interesante porque tenemos que considerar que no es TEA. No es una enfermedad, sino una condición que estará presente toda la vida. No es la consecuencia de un bloqueo afectivo debido a una educación inadecuada, ni es culpa de la madre, que fue algo prevalente en la década de los 50, pero quizás todavía nos encontraremos
en el contexto psiquiátrico, posiblemente a un médico tradicional, en que diga que es una mamá refrigerador. No es siempre, también esto es muy importante, no es siempre sinónimo de altas capacidades intelectuales y no todas las personas que presentan TEA tienen discapacidad intelectual y no es un trastorno infantil. No es un comportamiento por el que una persona normal se aísla voluntariamente. No es un trastorno que impida aprender. No es una incapacidad absoluta para mostrar afecto y relacionarse. Y cuando las emociones los desbordan, no saben qué hacer, lo cual no significa que no sientan la necesidad de ser queridos, por lo que el reto es brindarle más apoyo. ¿Para qué saber si es un autismo? Bueno, pues tenemos lo que comentaba también, lo que es la neurotípica, aquella población que no es autista, aquella que puede presentar algunos rasgos, pero que no cumple con todas las condiciones, este límite que siempre encontramos, esas fronteras que a veces encontramos en salud entre trastornos neurológicos o trastornos psiquiátricos y posiblemente también en educación. Y luego estas personas con condiciones atípicas neurológicas que están dentro del contexto neurodivergente y también lo que es la neurodiversidad. Entonces, pues esta sería eh, considerar que también el espectro autista no es lineal. No estamos hablando de poco autismo ni también de mucho autismo, sino que es un mapa, digamos, un crono, eh, crono, mm, no, un cronógrafo en donde vemos a través de diversos colores, pues lo que son habilidades sociales, intereses especiales, rutinas, procesamiento sensorial y también, esto es muy importante, el hablar de la función ejecutiva. La función ejecutiva es aquella función que seguramente todos ustedes ya lo conocen, pero permítanme repetirlo. Es aquella función que tiene diferentes periodos de maduración y que ya la vemos presente desde los 8 meses, 9 meses de vida a través de los rasgos de empatía. La empatía forma parte de la cognición social. Esta cognición social, además, nos habla de teoría de la mente, de la empatía, de la relación que tenemos con los demás. Y estos picos de maduración, uno de ellos es a los 2 años, otro a los 7 años, 7, 8 años, y el último pico de maduración corresponde entre los 12 y 14 años de edad. Pero esto no quiere decir que la función ejecutiva no se siga, o sea, no siga este proceso madurativo. Hay algunos autores que se atreven a referir precisamente que quizás a los 30 años pues se termine esta maduración y tiene sentido porque es esta maduración del córtex prefrontal y el autor que nos lo refiere, Joaquín Fuster, pues menciona que quizás es cuando tenemos este adulto joven, adulto que ya terminó una carrera, que ya terminó posiblemente un máster, un doctorado, que inicia su labor económica, económicamente activo y también, pues, posiblemente relación de pareja. Y eso es parte de las características que nos refieren de este funcionamiento del córtex prefrontal y que es tan importante en todas las condiciones de neurodiversidad, pero quizás más en el autismo y en el déficit de atención hiperactividad. Para saber si es TEA, bueno, pues tenemos lo que es la evaluación del lenguaje, no me meto en ello, ustedes tienen aquí la diapositiva, la evaluación cognitiva que nos importa, ver sus habilidades no verbales, su integridad sensorial, su nivel de inteligencia, la observación conductual, el juego simbólico que es tan importante y que este juego simbólico lo vemos en los primeros años
Y también en los primeros años y quizás antes del año de edad, la atención conjunta. Esa atención conjunta descrita por Baron Cohen, en la que nos refiere precisamente una disfunción en el caso de las personas con autismo y bueno, la entrevista familiar que nos permite tener este rompecabezas y también con diferentes escalas como A2-2, ADR y la escala CARS, que la utilizamos precisamente como parte de lo que sería el diagnóstico integral. Eh, Esto es un ejemplo de lo que nosotros realizamos a partir de la neuropsicología en la edad escolar, dominio cognitivo, la inteligencia, funciones ejecutivas, atención, memoria, cognición social, el instrumento que nosotros utilizamos y la relevancia clínica que nos va dando cada uno de ellos y personificamos de acuerdo a cada individuo las características de acuerdo a su historia clínica, su historia social, a pesar de que esta es una batería uniforme, pues tratamos de individualizarla de acuerdo a estas características. Eh, por ejemplo, en la adolescencia de 13 a 18 años, el 75% puede presentar comorbilidad de TDAH, comorbilidad de dislexia, comorbilidad de disgrafia, etcétera. Pero también algo muy importante, la ansiedad y depresión, que lo estamos viendo acá abajo, del 3 al 5% el riesgo de presentar bullying y un 30% de aislamiento social. Definitivamente tenemos un fallo en la complejidad de la interacción social, de las expectativas de independencia, de estos fallos sociales y comunicativos, de esta ansiedad y depresión y por supuesto de una muy baja autoestima. Y quiero que sepan, que no recuerdo si viene más adelante, pero que hay un alto índice de conducta suicida en personas que presentan autismo. El diagnóstico en la edad adulta pues también representa un reto. ¿Y por qué? Pues porque ellos pueden camuflajear estos síntomas del autismo, desarrollan estrategias compensatorias a lo largo de su vida y esto también hace que pueda existir una mayor habilidad para imitar comportamientos sociales apropiados, pero también existe una rigidez cognitiva con dificultades ante cambios inesperados y que, bueno, vemos que hay áreas problemáticas frecuentes, como es estas dificultades en el empleo, con problemas en las entrevistas laborales, con adaptación al entorno en el trabajo y relación con compañero. Rápidamente pongo un ejemplo. ¿Y por qué la importancia desde la educación, el ver también cómo debemos sensibilizar a las empresas, pero también cómo entrenar y capacitar de alguna manera a las personas que presentan autismo ante una entrevista? Si tienen que llenar una entrevista virtualmente o que la llenan por correo, quizás le van a poner que diga cuáles son sus defectos. O sea, dígame cuáles son sus habilidades y cuáles son sus defectos. Y en sus defectos, pues van a decir, pues no me gusta, lo van a decir tal cual, pues no me gusta trabajar con personas, no me gusta, por esta capacidad o discapacidad que tienen eh, para disfrazar, digamos, algunas de estas mm, incompetencias en su habilidad social y lo van a decir muy frontalmente y lo van a decir tal cual y definitivamente al referir estas incompetencias de una manera tan frontal, inmediatamente van a ser rechazados. Entonces, uno tendría que referir precisamente darles entrenamiento
para que cuando estén ante una entrevista de trabajo vayan entendiendo la sutileza del lenguaje o cuando cuando se está ante esta entrevista que se tiende a tener a veces dobles mensajes, pues ellos traten de entenderlo y también sensibilizar a las empresas. Simplemente era un ejemplo en el que todos, o sea, todos, educación, repito, familia, salud, sociedad, pues deberíamos estar involucrados. Estos problemas, que ya lo estaba comentando previamente, las relaciones interpersonales, la vida independiente, el agotamiento social, los problemas de identidad, pues hace precisamente, por ejemplo, en el contexto de la Universidad de Guadalajara, hace que estas personas lleguen hasta la Comisión de Derechos Humanos porque no son entendidos por sus compañeros de educación superior y porque consideran que estas conductas que presentan cuando están constantemente con el compañero, con la compañera, lo consideran más como un acoso que como una conducta de tratar de involucrarse con los mismos compañeros. Entonces son situaciones muy serias que estamos viendo en educación superior, en diferentes ámbitos, en diferentes centros universitarios. La Universidad de Guadalajara se integra por diferentes centros de educación superior que tienen que ver con administrativo, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con ingenierías, que tiene que ver con arquitectura y arte, y quizás en el sector, en ciencias de la salud, que es donde se encuentra medicina, psicología, odontología, nutrición, estemos un poco más sensibilizados con estas condiciones que en algunos de los otros centros que estaba refiriendo. Estos son los tipos de colapso que podemos tener: el burnout, el meltdown, el shutdown, solamente por poner algunos ejemplos, el masking que ya estaba comentando también, esta conducta autoestimulante que también vemos mecerse a una persona o vemos que está con algunas movimientos estereotipados de su mano. Bueno, pues es precisamente esta conducta que presentan para relajarse y que esto a lo mejor no se puede entender dentro del aula de clase. Entonces, deberíamos considerar estas características del autismo como un espectro, y lo puse en mayúscula casi al finalizar. Reconocer sus fortalezas cognitivas y creativas únicas en estas personas más que patologizar la condición. Estos son algunos de los factores psicosociales desafortunadamente que vemos: el estigma, la discriminación, las dificultades en la interacción social, esta adaptación, este camuflaje y sobre todo estas complicaciones en salud mental. Somos un equipo que trabajamos de neurodiversidad, en donde está incluido diferentes profesionales de la salud, y aquí en este caso también trabajamos con psiquiatra, no por estigma ni por otra situación, sino por la comorbilidad que presenta la persona: la ansiedad, la depresión, y en el caso de neurología, precisamente para dar seguimiento y ver si existe alguna otra comorbilidad que pudiera estar también relacionado con el autismo, con el TDAH, porque también quiero que sepan que en nuestro contexto estamos muy, estamos muy familiarizados con neuropediatría, con paidopsiquiatría, y por supuesto que ellos hacen estos diagnósticos de manera muy certera. Pero ¿qué pasa con el neurólogo del adulto? ¿Qué pasa con el psiquiatra también del adulto que tiene estas condiciones? Y que también tenemos que cambiar esta conceptualización, y es por ello que creí prudente que se fueran incorporando estos profesionales, porque repito, estos también
van a ser los profesionales que van a estar trabajando con o que trabajan ya con personas que presentan alguna condición. Maestro, ¿cómo voy de tiempo? De tiempo ya estamos llegando al final, pero igual podemos empezar un poquito más tarde las mesas que siguen, porque estaría muy bueno que pueda cerrar y al mismo tiempo aceptar dos o tres preguntas que seguramente deben haber en la audiencia. Bien, entonces, ¿puedo extenderme entre 7 y 10 minutos? Sí, por favor, no hay ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Eh, bien, bueno, solamente son algunos ejemplos de cómo impacta, o sea, que es muy gráfico esta imagen. Los estilos de procesamiento cognitivo. Perdón por reactivar, perdón, por alguien que estaba hablando y haciendo ruido, puse silenciar a todos. A ver, solicito reactivar audio. Metí la pata, perdón. Eh, ¿Puede usted habilitar su audio? Le acabo de enviar que para... A ver, perdón, que justo había... A ver ahora si puede reactivar su audio. Permítame, ya Ahí está, está. ya ¿Ya me está. escucha? Sí, Muy sí. bien. Solamente me quedo con les dejo esta imagen para no entretenerme porque quiero que vean algo más adelante. Pero lo último, habilidades sobresalientes solo en algunos casos. A ver, es que ahora, permítame, ahora no puedo continuar. Eh, Como que, no, yo como que, solo toqué el audio, no toqué otra cosa. mm, pues ya. Y si le da Sí, escape, ya, ahí ya está, ahí está, está, ahí está, ahí ya está. está. Sí, muchas gracias. Este es un documento que tenemos, está en libre, documento está en la web, y este documento de 118 páginas del 2019 que habla de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, habla de una pensión, perdón, lo tengo que referir, pensión para el bienestar, habla de para personas con discapacidad, para población indígena y trata precisamente esta estrategia de educación inclusiva, evitar la discriminación y el racismo, pero no se incluye la neurodiversidad y la neurodivergencia. También se habla de personas con discapacidad motriz, pero repito, no se incluye la neurodiversidad. Ahora, esta es una diapositiva que me interesaba mucho compartir con ustedes. Esta diapositiva es un modelo simplificado de estudiantes que llegan a la educación superior y son los escenarios posibles para su detección y manejo. Tenemos aquí el estudiante que ingresa a la universidad, el docente, por ejemplo, hay características, los que comentaba, que hay algunos campus. Uy, está teniendo problemas de conexión. Esperemos un